grabar. Bueno, muchachos, ya hemos visto la pena, las escuelas. ¿Les prendo cámara o así? Así pues. Como se sienta más cómodo, profesor. Sí. Ah, bueno. Bueno, muchachos, entonces, tenemos las escuelas, hemos visto también la pena, las funciones de esta, cuál es el fin del Código Penal o el proceso penal en este momento. Pues el fin del Código Penal es una norma escrita en negativo de las conductas que no debemos hacer, no nos dice qué podemos, sino que no debemos hacer. Y asimismo, pues del aparato penal, que esas penas no buscan como tal castigar, sino prevenir. Ahora sí les voy a pedir que presten mucha atención. Las escuelas son muy importantes, pero algo que es más importante dentro del tema penal es lo que vamos a ver en este momento. Cómo se configura una conducta como punible. Esto es muy importante porque muchas veces ustedes dirán, pero esa persona, ¿por qué salió libre? Esa persona, ¿por qué no está presa? Se debe a que toda norma penal tiene una serie de características que deben ser cumplidas. Y si alguna de esas características no llega a marcarse completamente, la conducta no puede ser sancionada. Entonces, la conducta dentro de los tipos penales tiene dos clasificaciones. Pueden ser de acción o de omisión. Profesor, pero ¿cómo me van a castigar a mí por cometer un delito donde no hago nada? Pues sí, hay un delito que se llama omisión de socorro. Entonces es usted no hacer nada cuando debía socorrer a una persona. Prevaricato por omisión, pues es que usted es un funcionario público, debía ejecutar algunas acciones y no lo está haciendo. Entonces, en el proceso penal hay conductas que por usted hacer algo lo condenan y por no hacer algo también lo condenan. La conducta de acción o omisión debe ser típica, antijurídica, culpable y punible. Esta definición tiene un carácter sustancial. Apréndanse en esto, que es lo más importante y lo que van a ir a notar. La conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Dejémoslo hasta ahí por ahora, y culpable. Es decir, el peso de la imputación va aumentando a medida que se pasa de una categoría a otra, de la tipicidad a la antijuridicidad, de la antijuridicidad a la culpabilidad, teniendo por tanto que tratarse cada categoría y los problemas propios que cada una de estas nos van a traer. Lo más importante del proceso y algo que puede haber de pronto como asimilándolo a las matemáticas es que en matemáticas sumar, restar, dividir y multiplicar es la base de todo. Regálame un segundo, Juan, regálame un segundo, Tomás. Esa es la base de todo. En el tema penal, la base de todo es comprender la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Esto ya no es tanta teoría como les estaba hablando, sino esta es aplicación pura del derecho. O sea, acá van a poder sacar a una persona libre o no sacarla libre. La tipicidad es la adecuación de un hecho concreto con la definición abstracta y genérica que hace un tipo legal. Lina, ¿tú me puedes decir qué entiendes por lo que dice ahí tipicidad? Lina, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Qué entiendes de lo que decimos ahí por tipicidad? La acción que se considera pues punible, pues lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Yo leo eso y yo la verdad diría, yo no entiendo nada de lo que dice ahí, porque dice la adecuación de un hecho concreto con la definición abstracta y genérica que hace un tipo legal. Cuando ustedes un profesor les explique de esa manera, ustedes tienen que decirle que por favor no haga eso, porque es que no hay forma de entender algún concepto si se eleva o se da desde esa definición. La tipicidad es el tener las normas dentro del código
con una serie de requisitos para cumplirse. Por ejemplo, el que matare a otro incurrirá pena de tanto a tanto. ¿Cuál es la tipicidad? Unos sujetos, un sujeto activo, que es el que mata al otro, un sujeto pasivo, que es el que muere, una conducta o un verbo rector que tiene esa conducta, que es matar, el ejercicio que va a hacer es matar. Una persona debe estar muerta, por consiguiente, y asimismo, pues la conducta si se ejecutó con alguna de los agravantes, atenuantes, circunstancias de mayor y menor punibilidad. Entonces, esa tipicidad es enmarcar dentro de cada artículo un tipo penal. Ustedes me dirán, profesor, pero es que usted me acaba de decir el que matare a otro y está diciendo que ahí encontró como 20 cosas de las que me acaba de definir. Ya les voy a explicar cómo se encuentran. Pero la tipicidad es, por ejemplo, llegar al Código Penal. Voy a quitarles pantalla acá, porque esto sí me voy a detener muchísimo hablando de esto. Regálenme en un momento. Muchachos, de lo que hemos hablado del Código Penal, apenas vamos a entrar a lo que es ya el código. Antes estábamos hablando como de unos antecedentes, pero el Código Penal es la Ley 599 del 2000. Colombia se divide la mayoría de códigos en dos. Uno que es el Código Penal y otro que es el Código de Procedimiento Penal. El Código Penal es como si ustedes cogieran un juego de parqués. El Código Penal le explica a usted qué es una ficha. El Código Penal le explica a usted qué es el parqués, el tablero. Le explica a usted cuáles son los seguros, cuáles son las salidas, dónde corona. El Código de Procedimiento Penal le explica que debe tirar los dados, que mueve la misma cantidad de números como lo que salgan los dados. Entonces, uno tiene como una cantidad de definiciones y los delitos, y el Código de Procedimiento Penal enseña el procedimiento, cómo ir a los juicios, cuáles son las audiencias, la práctica. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Sí Sí, estamos? señor. Ok. Señor, El Código Penal se funda en su artículo primero en la dignidad humana. Estos son las normas rectoras, la integración, los principios de las sanciones penales. ¿Cuál es esa función de la pena que yo les estaba hablando a ustedes? Funciones de la medida de seguridad, el principio de legalidad, el principio de igualdad, principio de doble incriminación. Yo ya se lo había explicado como el no bis in idem. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Conducta punible, lo que ya habíamos hablado, y llegamos acá a tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que es lo que estamos tratando. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Todo eso es una serie, por decirlo así, de normas muy generales. Luego en el artículo 103 de ese mismo código es donde iniciamos a ver las conductas o la tipicidad. Acá, este artículo, por ejemplo, nos dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Tenemos un sujeto activo que es el que mata y otro, pues la persona que muere. Si una persona se suicida, pues debemos decir que la conducta es atípica porque lo que nos está diciendo el artículo, aunque solo diga el que matare a otro, está diciendo que es que una persona debe matar a otra. Entonces tendríamos que hablar de que no es típica si una persona se suicida. Si la persona no está muerta, pues la conducta será típica. Si yo le pego 50 puñaladas, pero no se murió, pues no podemos poner el tipo penal de homicidio. Será un homicidio tentado, que luego les explicaré que es tentado. Pero no podríamos decir homicidio. ¿Por qué? Porque no han matado a nadie. ¿Me hago entender de pronto con este discurso qué es tipicidad? Sí, señor.
Entonces, la tipicidad es enmarcar dentro de esas condiciones. Por ejemplo, el feminicidio. Quien causare la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de género o de su identidad. Entonces nos cambia acá todo. Porque yo puedo coger y matar a una mujer y es homicidio. Si yo no digo que había una condición subjetiva en mí y que la maté por ella ser mujer y lo pruebo, pues no podría hablar de feminicidio porque el feminicidio nos está requiriendo dentro de ese mismo artículo, dentro de esa misma tipicidad, que quien la mató tenía un móvil y el móvil era por temas de discriminación, por temas de su condición de ser mujer. ¿Por qué? Por actos misóginos y por actos machistas y por actos cosificadores. ¿Claro hasta ahí? Acá, si no entiendo, señor. Pero entonces, ahorita la mayoría de homicidios que se presentan donde la víctima es la mujer, ya teniendo en cuenta las diferentes sentencias, cuando hay de lo que decíamos, si hay un exceso en ese homicidio, sí se está yendo más al feminicidio, ¿no? Supuestamente lo basan por ese lado. No, pero no es tanto así. El feminicidio, y les voy a explicar cómo en los artículos, tiene un contexto muy fuerte. Cuando se crea el feminicidio, llegan y dicen una persona, porque una mujer también puede cometer feminicidio, ¿sí? Mata a otra por su condición de ser mujer. Una pregunta, ¿alguno de ustedes, antes de eso, qué pena cambiar de tema, se ha visto la película Django? Que es de una persona negra que trabaja o se vuelve cazarrecompensas con una persona blanca. Trabaja Leonardo DiCaprio. Django, creo que es así, o Chango, no me acuerdo bien cómo era, cuenta la historia de cómo era en ese momento ser una persona negra y cómo se manejaba en ese tiempo la esclavitud. Él era uno de los pocos negros que había dejado de ser esclavo porque lo compraron y este mercenario blanco lo compra y empiezan a ejecutar una serie de ir a buscar unas personas para cobrar recompensas. Y en un momento llega a una casa donde había un esclavo negro y el esclavo negro llega y le dice a su patrón blanco que por qué ese negro venía en caballo, o sea, que qué le pasaba, y él también era negro. Y el patrón blanco le dice, pero entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Un caballo? Y él le dice, no, yo quiero es que ese negro no tenga un caballo. Esto para ejemplificar que también hay mujeres que podrían matar por su condición de mujer si consideran que la mujer es menos. Por ejemplo, mi madre matara a mi pareja porque ella no se está sometiendo a mí o no está cumpliendo con los deseos que yo tengo y ella tiene una concepción de que el hombre manda y el hombre debe primar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender con el ejemplo? Sí, sí, profe. Listo. Ahora, en lo que dice Sergio, se crea un problema con el feminicidio porque llegan y dicen que lo mate por su condición de ser mujer. Y entonces yo le pregunto a la clase, ¿dónde está el elemento de saber si la maté porque era mujer, por su condición de ser mujer o no? En la cabeza del sujeto activo. Si yo mato a una mujer, ¿dónde está la realidad de si la maté por su condición de ser mujer o no? Pues acá, en mi mente, porque yo fui el que ejecuté la conducta. ¿Dónde se sabe si la ejecuté por su... Acá, solo acá. Un abogado muy habilidoso llega y dice, pero es que eso es imposible de probar. ¿Cómo lo vamos a probar si quien la mata por esa condición o por ese móvil o la forma de establecer eso solo está en la mente del sujeto activo, de quien ejecuta la conducta? Y le dice la corte, no. Partimos de un punto y tomamos su idea, pero no funciona así. ¿Por qué? Porque es que una persona iracunda, podemos saber que es iracunda porque ejecuta una serie de actos que lo demuestran. Por ejemplo, empieza a partir sus sujetos personales, contesta de manera agresiva, alza la voz,
Y aunque no podemos decir si en ese momento actuó con ira o no, pues todos esos antecedentes nos llevan a establecer si era o no determinada clase de persona. El feminicidio no se prueba por la cantidad de puñaladas o el daño que se le ocasiona a una mujer. Si una mujer matara a mi mamá y yo la cojo y le pego 80 puños en la cara, la apuñalo y la torturo en ese estado de ira solo para matarla, no hay feminicidio. Eso nunca se debió a su condición de ser mujer, se debió al móvil de que ella asesinara a mi mamá y yo en ese estado de ira quería que sufriera lo mismo o peor, ¿sí? El feminicidio se prueba más que todo partiendo de una serie de actos antecedentes, como lo que hablábamos ahorita de la persona iracunda. Entonces, la persona que cometió feminicidio ya tenía 3 denuncias por violencia intrafamiliar. Ya le había pegado como 5 veces. ¿Quién es un hombre que le pega a la mujer? Pues una persona que ejecuta prácticas machistas y que cree que todavía estamos viviendo los tiempos de antes, donde pues a la mujer se le podía castigar de manera física. Bueno, pues de ninguna manera le puede castigar, pero pues pensaban antes que podía castigar de esa manera. Entonces, toda esa serie de actos nos llevan a eso. Por ejemplo, testimonios de amigas. No, es que él la celaba mucho, él no la dejaba salir con nosotros a fiesta, él no la dejaba ir a ningún lado. Toda esa serie de antecedentes, Sergio, es lo que nos lleva a decir al momento en el que la mata, que la mató por un feminicidio. Porque el feminicidio, como algunas de ustedes personas me lo dijeron en el trabajo, es el máximo acto de dominación que se ejecuta. Y como máximo acto, tiene que tener actos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, se habla también del crimen pasional. Yo llego a mi casa, nunca he tenido una riña con mi mujer, nunca le he pegado, soy una persona que proyecte, se estudie, vamos a darle, o sea, equiparados. Usted no tiene que cocinar, yo puedo cocinar, contratemos a alguien que nos haga aseo, ¿sí? O sea, él muy igual. Y la ama mucho. Y un día la ve en su cama, acostado con otro hombre, y coge y la mata a ella y la mata a él. Eso no es un acto en primer momento de feminicidio. Eso sería un homicidio con un móvil pasional, ¿sí? ¿Cuál es lo motiva a él? ¿El verla a ella menos? ¿El considerarla menos? ¿El que no puede? No, pues en ese primer momento es esa emoción que tenía en el momento de traición lo que lo hace llevar a eso. Una mujer también podría llegar a cometer ese mismo crimen pasional. ¿Me hago entender, Sergio? Una mujer no es pescueza. Sí, señor. Perfecto. Entonces, la Corte define que ese elemento subjetivo se debe probar con una serie de antecedentes muy importante para esos actos misóginos. Algo que yo les quiero hacer acá caer en cuenta es que eso se vuelve un juego de argumentación. ¿Por qué? Cuando asesinan a las 2 compañeras, perdón, no, sí asesinan, obviamente. Cuando asesinan a las 2 compañeras de la UIS que yo representé, a Paola y Manuela, con Paola fue mucho más fácil establecer el tema de esos antecedentes porque él ya había ejercido muchas conductas que pudimos probar con testimonios y se probó muy fácil. Cuando llegamos a Manuela hubo un problema porque él ejecutó actos de violencia en 2 lados diferentes. Una vez la jaló, digamos hace como año y medio, y el último fue el día que la asesinó porque antes de salir de la discoteca le había pegado una cachetada. Entonces habían 2 actos así muy lejanos. Pero yo aparte le dije a la juez que él le prohibía en todo ese tiempo juntarse con determinadas personas. Por ejemplo, ella no se podía hablar con el exnovio. Y eso que él era novio de Paola, no de Manuela, y ejercía todas esas conductas con ella, con la mejor amiga. Y entonces le prohibió eso. Y yo le dije, señora juez, la señora juez me varía la calificación y dice que lo de Manuela no es un feminicidio. Yo le digo, totalmente es un feminicidio. Hay 2 actos de violencia física y una ejecución continuada de un acto de violencia. ¿Cuál es el acto de violencia? La prohibición de entablar relaciones sociales. Eso es un acto de violencia también ejecutado en contra de la mujer y como acto de violencia se ejecutó de manera permanente.
Ese es un acto permanente. ¿Por qué? Porque es que ya en todo ese año no se podía hablar con determinada persona. ¿Cuándo fue el hecho? Pues en todo el año, porque en todo el año y medio no se podía hablar con las personas que él le decía que no se hablaran. Y la juez dice que no, que no. Profe, Señor, y esa persona que le prohibía hablar con la expareja no era el novio, no era la pareja sentimental del momento. él era el novio de Paola, por eso le digo. Sí. Pero para uno llegar a exigirle tanto a una persona que no conoce o que sí conoce, pero que no tienen una relación sentimental, eh, es algo complejo, ¿cierto? Es algo diferente, es algo vulgarmente atípico porque usted le exige a la No, persona no sentimental. atípico, no atípico. Yo sé hasta a dónde va usted, pero es que uno no puede hablar de eso. O sea, pues uno así, a simple vista no va a dar detalles, pero uno supone que había algo también con Manuela. Ah, ya. Sí, sí, sí. Se adelantó mucho, profe. Mm. Sí, o sea, no me puedo poner a dar detalles como eso, pero sí, o sea, es que eso iba a ir ahí. Si le prohibía era por algo, habían celos, había todo eso. Y él a las amigas, por ejemplo, descubrimos que se acostó con una mujer, o sea, engañando a la novia, y le prohibía a ella también después, y uno decía, pero este hijo de puta subió, qué pena la palabra, no, pero no. Terrible, por Dios. Lo otro es que, Ah, es que era muy envidioso, profe. no, no, y qué pena la palabra, pero en serio, ese caso me afectó mucho. Bueno, y luego de eso, Ay, pero él llega y subía fotos a Facebook, donde llegaba y decía, por esta moto le pegarías un balazo a tu mujer, y él decía, le pegaría 53, y uno, Uy, Nea, eso era, ¿cómo es que decían? Mandaba señales, pero no las cogía. ahora subía solamente que la mujer, la cola, o sea, cosificaba las partes del cuerpo y no veía a la mujer como una integralidad, como un ser, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo que más valoras de una mujer? Y subía, por ejemplo, la foto de la cola. Entonces, eran cosas así que salían completamente de contexto y todos esos actos nos podían llegar a establecer ese tipo penal. Profe, en esos casos de feminicidio, la persona que realiza este acto, pues siempre tiene esas inclinaciones, ¿cierto? O sea, no es una persona que venga normal. Un ejemplo, no es que él tuvo su novia, terminó, tuvo su otro novio y terminó. No, es una persona que ya trae ese problema, ese inconveniente, que por más de que sale con las mujeres, tiene esa situación. O sea, siempre se presentan, empieza uno a analizar los hechos que ha cometido, las actuaciones anteriores que de pronto no han sido denunciadas y son muchas, son reincidentes, tienen esa misma mentalidad. Yo un día llegué con unos primos, yo tengo acá unos primos en Santana, que es un barrio un poco fuerte de Bucaramanga, y llegó una muchacha ahí y ella me habló, yo le hablé, y llegué y se acerca a mi primo y me dice, oiga, no le hable, aléjese rápido, aléjese rápido. Y yo, ¿por qué? No, es que el exnovio de ella terminaron hace año y medio y a cada persona con la que habla ella va y le mete una puñalada. Y a ella ya la apuñaló yo. Bien, bien. Entonces como que uno, y lo peor, ella volvió con él. O sea, fueron tantos los actos que él no le dejó acercarse a otra persona y todo eso que ahorita ella volvió con él. Luego la mata. O sea, yo no sé quién no va a decir que eso fue feminicidio. O sea, total, a todas luces, ¿sí? Entonces, todos esos actos antecedentes es los que llegan a establecer quién es un feminicida o no. Profe, pero mire que yo conozco un caso en el que aquí en Barranca pasó, creo que fue hace como unos 5 o 6 años, que fue Habla un la poquito más cerca del micrófono, Karen. que aquí en Barranca pasó un caso de feminicidio, pero no sé si fue feminicidio como tal o lo cogieron como homicidio porque cuando eso no había salido la ley, que fue cuando el muchacho metió a la doctora debajo de la tierra. No sé si sabes cuál es. No, El de una enfermera. Bueno, él es el hijo del padrino de mi papá. Y pues ellos, la familia de él siempre ha sido como que de ir a la iglesia. O sea, eran una familia muy, muy bien y eran de plata y todo. Y pues él dice que ese día, pues él se llenó de rabia con ella por celos y que eso fue lo que lo llevó a hacer eso. Pero que él aún no se entendía, no se explicaba cómo había hecho tantas cosas con ella y que, o sea, que se le hacía extraño a él de la familia que era
todo lo que había hecho con ella, de un ejemplo de matarla, de darle puñaladas, de abrir el hueco y meterla y echarle cemento ahí. Pues él dice que no se explica y es la hora y él está estudiando en la cárcel, da clases y todo, y a él le rebajaron pena. Pero esa es la fácil de todas. No me acuerdo y no supe qué hice. Pues sí, también. Lo que sucede con eso, o para establecer eso, es que yo sí he visto una línea muy delgada entre el crimen pasional y el crimen de feminicidio. ¿Por qué? Porque es que también hay mujeres celosas. O sea, total, de revisar el celular y todo. Entonces, eso viene un problema grave. Profe, Santander. Ah, no, acá yo sí llego y digo. Eso sino es que- de todas, eso es de todas, pero muy poco se le sale. no, pero es que Santander, o sea, son fuertes, o sea, acá es fuerte. Y entonces, o sea, por ejemplo, esas mujeres que persiguen, que le pegan, porque yo he visto mujeres que le pegan al hombre y todo eso, y entonces uno llega y dice, oiga, pero ¿hasta dónde llega la celotipia y hasta dónde no? Porque yo puedo celar a mi pareja, pero si no la considero menos, si no es como acto machista, si no es porque soy una persona celosa, que eso sucede, pues no podríamos llegar a debatir el tema de feminicidio, ¿sí? Tendría que irse a otro lado. Pero ya, por ejemplo, actos de violencia física, usted le pega al que considera menos o al que usted cree que puede castigar, eso es una verdad, ¿sí? Entonces sí hay que tener todos esos temas en cuenta. Por ejemplo, ahorita la Corte sacó un fallo que me pareció supremamente acertado. Y es que la mujer coge el celular de la pareja y se lo voy a revisar. Y él no, y empieza a cogerla y no, claro, y la cogía duro, no, deme el celular, no, y forcejeando. Claro, ella sufrió morados, lesiones y todo eso, y él le arrebató el celular y se lo quitó. Que fue en defensa propia, algo así había Sí, escuchado yo. entonces, violencia intrafamiliar, y uno, yo no vi santísima, o sea, toca déjame revisar el celular. O sea, lo que yo les decía del mensaje, ¿cuál es el mensaje que le está mandando al pueblo? A los hombres, déjese revisar el celular. La Corte dice, no, eso es legítima defensa. Ella quería vulnerar un derecho fundamental de él a la intimidad y él ejecutó actos para detenerla, porque él nunca la agredió con posterioridad al momento en el que él toma el celular. Sus actos eran para recuperar el equipo celular y que no permitir que violaran su intimidad. Por lo tanto, eso es un acto de legítima defensa, porque él está salvaguardando un derecho constitucional protegido como la intimidad, pues causando lesiones. Pudo haber causado lesiones, sí, totalmente de acuerdo. Pero él estaba protegiendo ese derecho. Entonces uno como que ya respira un poquito y dice, ah, bueno, ya el celular es privado, no lo podemos dejar revisar. Pero si ven esos análisis tan importantes, o sea, imagínense este man preso. O sea, yo ya estaba mirando a ver si nos tocaba era botar el celular o qué tocaba hacer con los celulares. O sea, uno está muy pendiente de eso porque uno dice, bueno, muchachos, entonces ya entendimos, bueno, no entendimos no porque no les he explicado nada de lo que es tipicidad, pero ya les di un ejemplo que ustedes pueden digerir, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces lo primero es que la norma esté ahí y se enmarque dentro de esa norma. Otro ejemplo de tipicidad es si yo le digo a mi hermano, miren, se los voy a explicar más fácil. Es si yo le digo a mi hermano que está acá en la casa, usted no puede rayar las paredes de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y él la raya a las 5 de la tarde. ¿Qué pasa ahí? Está por fuera de la norma. La conducta es atípica. Eso no, o sea, ese tiempo no pasaría en el homicidio porque el homicidio como no pone un tiempo, pues la conducta puede ejecutarse las 24 horas. Pero acá yo sí le había puesto un tiempo a mi hermano. Como no se enmarca completamente dentro que le dije, la conducta es atípica. Luego viene el tema de la antijuridicidad. La antijuridicidad es que efectivamente esa conducta típica cree un daño.
Imaginemos que mi pintura o la pintura de mi casa es pintuco, esa de la más cara, que esa pintura es lavable, y entonces mi hermano raya la pared en el horario que era, la conducta es típica, pero luego yo lo puedo lavar o él lo puede quitar. Entonces, como tal, no hay un daño. Si no hay un daño, la conducta es antijurídica y tampoco podríamos llegar a condenar a esa persona. Luego la tipicidad y la antijuridicidad tendrán sus clasificaciones, subclasificaciones que se las explicaré, pero por ahora vamos así. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ejemplo, señor. Ahí es donde vemos, digamos, hubo un hurto de un celular. Lo capturaron en flagrancia, devolvieron el celular a la víctima, pues no existió como tal hurto, o sí se afectó el patrimonio económico ahí no se afecta. Quedan tentativas nomás. Sí, ahí viene un problema, porque es que él desapoderó a la víctima del objeto, ¿sí? O si no, lo intentó desapoderar de su patrimonio y esa conducta como tal debe ser castigada, ¿sí? En ese ejemplo que usted nos da. ¿Por qué? Porque es que igual, ya para temas de reparación será diferente, pero igual si a mí me hurtaron el celular, caminó 2 cuadras y luego lo capturaron y me lo volvieron, yo duré 2 cuadras sin celular. Y eso hay que protegerlo. Yo duré 10, 15, 20, 40 segundos sin mi patrimonio económico. Segundo, en el tema de la tentativa, pues me lo quitaron en el mismo momento, llegaron y me lo dieron, no se desprendió, pero estuvo tentado. Todos los actos se ejecutaron para desprenderme a mí de mi patrimonio económico. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. El ejemplo ahí, Sergio, es una serie de delitos que la Corte sacó, no delitos, sacó una clasificación de delitos llamado delitos bagatelares o delito bagatela. Este caso y esta prueba de la antijuridicidad se dio por un señor que le robó a Almacenes Éxito una caja de chicles. Cuando robó la caja de chicles y salió, lo capturaron y le iban a meter hurto en ese momento. Pero un abogado muy habilidoso llegó y dijo, no, acá no hay antijuridicidad. Y decían, ¿por qué? Y llega y dice, la caja de chicles, miraron el registro, Almacenes Éxito le vale 10 pesos. Almacenes Éxito factura al mes miles de millones de pesos. 10 pesos bajo esa cantidad de lo que él tiene es un delito bagatela. Sí hay daño, sí hay hurto, pero el hurto es tan minúsculo que no podríamos hablar de antijuridicidad o de un daño. Cosa diferente, si la señora de los tintos que se hace 10.000 pesos diarios, yo le robo 50 o 100 pesos. Para ella habría un porcentaje de 1 o 2% de pérdida, es diferente. Acá, en ese ejemplo que les pongo, se habló y se dijo que no había antijuridicidad. Luego les explicaré las subclasificaciones, pero entonces se dijo eso. Eso fue un caso de la vida real. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. La culpabilidad como tercer elemento tiene en eso el contenido de todo lo que dice la relación con el sujeto responsable. Implica por en tanto la capacidad para exigirle responsabilidad. Acá vienen las circunstancias, perdón, las circunstancias de disminuentes de responsabilidad, exonerantes de responsabilidad, todos esos, por ejemplo, legítima defensa. Acá en el tema de la culpabilidad en eso. ¿Por qué? Porque si una persona viene a matarme y yo la mato, ¿la conducta es típica? Sí, el que matare a otro. La maté. ¿La conducta es antijurídica? Sí, le quité la vida a alguien. ¿Pero es culpable eso? No. Tengo un eximente de responsabilidad y se llama legítima defensa. Por lo tanto, no debo ir preso.
Entonces, muchachos, si ven lo que pasa cuando a veces capturan a alguien y dicen, pero ¿por qué lo dejaron libre? Porque es que el análisis no es tan simple. Y ahora van a ver que hay subclasificación en la tipicidad, subclasificación en la antijuricidad y subclasificación en la culpabilidad. Preguntas hasta acá, no quiero avanzar, quiero detenerme mucho porque en serio que esto es lo más importante. No, profe, todo claro. Bueno. Teorías bipartitas y cuatripartitas del delito. La teoría de la antijuricidad y culpabilidad, psicológica, de Merkel, tipicidad y antijuridicidad, teoría de los elementos negativos del tipo, la imputabilidad autónoma, típica, antijurídica, culpable, dolo y culpa e inimputabilidad. Ya les voy a explicar qué es esto. La tipicidad que hablamos es el conjunto de requisitos, elementos que la norma penal precisa que una conducta sea relevante para el derecho penal. Entonces, precisa cuáles son los elementos, tiempo, modo y lugar, sujeto activo, sujeto pasivo, todos los sujetos. Por ejemplo, les hago una pregunta. Si a ustedes les dicen que su profesor cometió un delito de prevaricato por acción, ¿ustedes qué dirían? Ahí, por ejemplo, en el tema de los sujetos es, profesor, ¿usted es funcionario público? Yo digo, caso hipotético, diría, no. Entonces, ¿cómo le imputan prevaricato por acción si el sujeto activo, la norma exige que sea un funcionario público? Eso también entra dentro del esquema de la tipicidad. De suerte que si la conducta realizada no reúne todas y cada una de las características, requisitos y elementos exigidos en la norma penal, no será relevante. Se calificará en consecuencia de atípica y por tanto no será delito. La idea de tipicidad es la traducción dogmática técnico-jurídica del principio de la legalidad, que era lo que hablábamos antes, que las normas tienen que estar escritas y deben ser preexistentes. El tipo penal tiene un aspecto objetivo que involucra los sujetos, la conducta que se realiza, el resultado, el nexo causal y el bien jurídico. El aspecto subjetivo está encaminado al dolo, la culpa y la preterintención. Los sujetos de los que habla este aspecto es el sujeto activo y el sujeto pasivo, quien recae la conducta y quien la ejecuta. Los aspectos subjetivos, para que lo tengan muy importante, anoten ahí. La tipicidad tiene un aspecto objetivo, que es tipicidad objetiva, y un aspecto subjetivo, que sería tipicidad subjetiva. El aspecto subjetivo se encamina a tres características: el dolo, la culpa y la preterintención. Entonces, al derecho le importa saber si yo me enmarco dentro del tipo penal de homicidio o no, pero también si yo ejecuté la conducta con dolo. ¿Qué es dolo? Con la intención de matar. O si ejecuté la conducta con culpa. ¿Qué es la culpa? Dejé una maceta en el segundo piso de mi casa, hace mucho viento, se cae, abajo vi a alguien y lo mato. Para el derecho es importante saber si el sujeto activo ejecutó la conducta queriendo, con la intención de hacerlo o no. La preterintención es que yo quiero causarle lesiones personales a alguien, o sea, un delito menor, y termino causándole la muerte. La preterintención es la intencionalidad de cometer un delito, pero termino cometiendo uno peor.
Esos elementos son extremadamente importantes. ¿Por qué? Había un señor que venía con 100 kilos de marihuana de Cúcuta a Bucaramanga y lo capturaron. Cuando lo capturaron, él llega y nos dijo a nosotros, yo no sabía que había ahí. Nosotros le dijimos, bueno, ¿y cómo fueron las cosas? Y nos contó todo. Cuando yo ejecuto la defensa en el juicio oral, mi defensa era que él no sabía que llevaba la droga. ¿Sí? La defensa de la fiscalía era decir, o le hacía preguntar a él, pero ¿usted revisó la mercancía cuando la subió? Y él decía, no. Ah, usted no revisó nada. ¿Usted le preguntó qué era la mercancía que le estaban subiendo? Y mi cliente, no. Ah, no revisó nada. ¿Qué fue lo que pasó al final de esa audiencia por no entender esto? El juez llega y dice, esto es demasiado fácil. Porque el tipo penal o los tipos penales son dolosos, todos, a menos que diga homicidio culposo, como lo trae. Ese sí será culposo. El tipo penal de tráfico, porte, o en ese caso que era por transportar estupefacientes, no tiene modalidad culposa. Solo será condenado quien la ejecute con la intención de hacerlo. Nosotros decíamos que mi cliente no tenía responsabilidad y la fiscalía decía que él era un incompetente, que no había revisado la mercancía, pero nunca probó que mi cliente sabía que llevaba la mercancía, que estaba transportando droga. Por lo tanto, el juez llega y dice, por cara o por sello tengo que absolverlo, porque la defensa pide que no hay responsabilidad y la fiscalía dice que es que actuó con culpa y el tipo penal no es culposo, por lo tanto la conducta es atípica subjetivamente y he de absolverlo. ¿Sí me hice entender? Señor. Sí, señor. Lo que la Preguntes. fiscalía tenía que haber demostrado eran las comunicaciones o algo donde él tuviera conocimiento de que él iba a llevar ese cargamento, independiente de que él dijera que no conocía, pero si la fiscalía lograba demostrar que él sí tenía conocimiento de qué era lo que llevaba, ahí la conducta sí era típica. Claro, pero él siempre, o el fiscal siempre enfocó el problema jurídico que mi cliente era un incompetente que no había revisado nada. Y yo, pues pregunte lo que quiera y vuelva a salir libre. No tengo ningún problema en que siga preguntando. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, el dolo, la intención de ejecutar la conducta, la culpa, ocurro o incurro en un delito sin yo querer hacerlo, y la preterintención. La culpa la puedo explicar mejor en accidentes de tránsito. Cuando alguien choca a otra persona, ¿por qué siempre son lesiones personales culposas? Pues no sé quién será el primer pendejo que se quiere ir a estrellar en su vehículo con otro. Pues se supone que nadie quiere hacer eso, ¿no? Pues se podrá demostrar que otro sí le quiso echar el carro y era un enemigo de avión móvil. Pero por siempre se va a presumir que los delitos de accidente de tránsito son culposos, porque nadie quiere estrellar su carro con otro o su moto con otro. Entonces, en ese aspecto subjetivo, perdón, objetivo, del que hablaba ahorita, que es acá este cuadrito que les puse, vamos a hablar de los sujetos primero. Hay que distinguir entre sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién lleva a cabo la actividad descrita en el tipo penal? Persona natural, el sujeto calificado. ¿Por qué hablamos de sujeto activo como persona natural? Porque las personas jurídicas, alguien que me diga que es una persona jurídica. Una empresa. La persona jurídica es cuando usted va a Cámara de Comercio y registra una empresa, una corporación o lo que quiera registrar con un nombre y todo eso y que le creen un NIP. Eso es una persona jurídica. Las personas jurídicas no pueden ser sujetos activos. Imaginen ustedes que yo soy el presidente de una empresa y me robo un contrato con el Estado y entonces van a denunciar penalmente a Corporación SAS. Entonces me pregunto yo, ¿quién va a ir a pagar cárcel?
la Cámara de Comercio de mi empresa, no. Denuncian al representante legal como persona natural. Recuerden que las penas del proceso penal son privativas de la libertad y no he visto la primera empresa privada de la libertad. Eso por un lado. Segundo, aunque existen personas jurídicas, las personas jurídicas son manejadas por personas naturales y la persona jurídica no tiene capacidad de decisión más que su representante legal. ¿Quién debe responder? Representante legal. Entonces, siempre el sujeto activo de las conductas penales será una persona natural. El sujeto pasivo es el destinatario de la protección del bien jurídico. Delitos contra la vida. ¿Quién es el sujeto pasivo en el homicidio? Pregunta. El sujeto pasivo es el que recibe el daño. Al que matan. ¿Quién Sí. es el sujeto pasivo en el feminicidio? La mujer. Ahí hay una discusión porque, si bien en un primer momento se dice que la mujer que matan, el feminicidio ya se catalogó que no solo atenta contra una mujer, porque genera miedo en todas las demás. Entonces, el feminicidio tiene un sujeto pasivo que sería el género de mujeres, o sea, todas las mujeres. Por ejemplo, en el porte de armas de uso privativo, ¿quién sería el sujeto pasivo? El sujeto, el bien jurídico que protege el porte de armas es la seguridad pública. Como tal, no hay una persona natural. Como es la seguridad pública, el sujeto pasivo es la comunidad, toda en general, del porte. Si hurtan a la empresa Colombia SAS, ¿quién será el sujeto pasivo? La empresa, representada a través y quien pues dará la facultad de generar representante legal, pero ahí sí es la empresa el sujeto pasivo. Entonces, los sujetos pasivos pueden ser personas naturales, jurídicas o colectivas como la comunidad. Cuando yo cometo prevaricato por acción, ¿cuál es el sujeto pasivo? El Estado. Son delitos contra la administración pública. ¿Claro hasta ahí? Sujeto activo, quien lleva a cabo la actividad escrita en el tipo legal. Autor, ostenta las características propias del tipo de quien se trata, aunque no ejecute la acción. ¿Cómo así, profesor? El sujeto activo no es el mismo autor. Depende. En unos casos sí, en otros no. Por ejemplo, les explico. Yo pago 5 millones de pesos para que maten a alguien. ¿Sí? En este país, la figura del autor intelectual es conocida como autor mediato. Yo sería el autor de la conducta. ¿En cuál clasificación? Como autor mediato. Lo que ustedes deben entender como autor intelectual. Pero es mediato, es el término técnico. ¿Quién es el sujeto activo? El sicario que va y lo mata. Que también entrará a responder por la conducta, ¿sí? Y también es autor. Pero él sí es el sujeto activo que ejecuta. ¿Me hago entender? ¿Sí me hice entender? Señor. ¿Cómo Entonces, es? profe, Señor. quedamos. Autor intelectual o autor mediato, que es el mismo, y No. Les explico para que ustedes entiendan. El autor intelectual que todos entendemos de término es como el que maquina el delito. En Colombia no se llama autor intelectual, se llama autor mediato. listo. Y el autor que comete el delito o el que realiza el hecho. Quien realiza el hecho, pues también es autor, porque los dos los van a meter ahí, uno por ser mediato y el otro como autor, llamémoslo directo, pero él a su vez es el sujeto activo de la conducta. Porque yo le hago una pregunta.
Lo llamábamos autor material. Eso, autor material, sí, exacto. Porque yo le hago una pregunta. Yo mando a matar a Pedro, ¿yo incurro en el tipo penal de homicidio si lo viera así simplemente? Pues no, no es que yo no estoy matando a nadie. Entonces, por eso se crea la clasificación de autorías y esa clasificación de autoría mediata o autor material. En este caso, el autor material pues será el mismo sujeto activo y el autor mediato no ejecuta la conducta, pero también tendrá responsabilidad penal. ¿Claro hasta ahí? Listo, gracias. Sí, señor. Tatiana, ¿claro hasta ahí? Sí, señor. En serio, si tienen preguntas, háganlas ahorita porque luego penal especial les va a dar duro. Y me surge la duda si es que soy muy buen docente o ustedes no están entendiendo. Entonces, estoy como en un limbo. Profe, Señor, tengo otro caso. señor. Las extorsiones se originan de la cárcel. Algunas se originan de los centros carcelarios. Llaman a los comerciantes, un ejemplo en Barranca Bermeja, se identifican como un grupo delincuencial, extorsionan a algunos comerciantes, les exigen consignar esos valores, esas cuentas que les piden a X cuenta, a una cédula, a una cuenta bancaria. Por tal motivo se materializó el delito de extorsión. La víctima consignó. El autor mediato y a la vez material es el que está realizando las llamadas extorsivas. Pero la persona que cobra el dinero, en algunos casos se ha podido demostrar que es inocente y que prestó la cuenta. Pero en otros casos se ha podido demostrar que tiene comunicación con ese autor material. ¿Qué es la comunicación? No se sabe qué es la comunicación, pero sí se puede analizar que sí tienen una comunicación constante. ¿Se pudiera tomar también como autor material? Primero, eso lo podríamos estar hablando es de un grado de complicidad, porque él como tal no está ejecutando nada en eso. O sea, para mí él debería entrar como cómplice, ¿sí? Recuerde que otra cosa que tiene que tener en cuenta ahí es que el competente será de donde se realicen las llamadas. Si las llamadas son de Palo Gordo a Cartagena, el delito se cometió fue acá en Palo Gordo, donde se realizaron las llamadas, o sea, Girón. Con lo que usted me dice de que tengan mucha comunicación, yo no condeno. O sea, yo como juez, yo no condenaría. No, sí, ellos tienen mucha comunicación y todo eso. ¿Y de qué hablan? Recuerde que tiene que ser más allá de toda duda razonable. Y si hablaban y él decía, oiga, mi hermano, es que necesito un favor, y esta persona le hizo un favor a él, y él dice, ya le voy a consignar 4 millones, y esos 4 millones que le consignan son los productos de la extorsión. ¿Quién me dice a mí que no? Y bajo la máxima del derecho, mejor un inocente, mejor un culpable libre que un inocente preso. Entonces, ahí dependería de varias cosas. Primero, si en las llamadas los dos acuerdan hacer la extorsión y dice que le va a prestar el apoyo con la cuenta, ¿sí? Y los dos idean la y técnicamente, o sea, que van a un miti-miti, él sería autor y formaría parte de esa autoría material. Ahora bien, si en las llamadas lo único que hace él es prestar la cuenta, no crea la conducta, no sabe a quiénes llaman y todo eso, solo presta la cuenta y le dice saque usted el 40% y a mí me entrega el 60% y quedamos así, para mí él sería un cómplice. Entonces todo depende de lo que se logre probar en las comunicaciones que ellos dos tenían. ¿Me hago entender, Sergio? Sí, señor. Perfecto. Pero para mí, el solo demostrar comunicaciones no prueba nada. Si es reincidente en las consignaciones a la misma cuenta, donde han consignado otras víctimas. Sí, o sea, es que yo llego y le digo lo siguiente, Sergio, porque yo siempre le digo a los funcionarios, pongan en el lugar.
Yo me meto para lo gordo y empiezo a extorsionar. Yo le debo a usted 20, antes de yo caer a la cárcel, le debo a usted 20 millones de pesos. Y usted me dice, pago, yo digo, yo lo voy a pagar. Y empiezo a extorsionar primero. No, dai, deposíteme 3 a tal cuenta y se lo echan 3. Oiga, usted deposíteme 2, ya lleva 5. Luego el otro 5, 10. Luego el otro 15. Luego el otro, ¿usted debe ser condenado? No, señor, pero por lo menos debo demostrar que sí, esta persona tiene una deuda conmigo. El problema es que no hay inversión de carga de la prueba. Y eso es algo que sí ha pasado mucho con los fiscales. Usted no debe probar nada, el que le debe probar a usted fiscalía. Claro, cuando fiscalía demuestre todas las llamadas y las consignaciones, o sea, demuestre ese mínimo de prueba, claro, usted tendrá que entrar a debatir eso. Pero antes no, primero demuestra fiscalía. Esa es una máxima, ¿sí? Entonces téngalo, por ejemplo, muy presente, porque no es con deducciones o simplemente que le consignó, no. O sea, hay que entrar a debatir eso para que la otra persona tenga que entrar a demostrar. ¿Me hago entender? Sí, señor. No, y lo hemos visto también de que estas personas realizan, le giran a ellos y al cabo de minutos ellos vuelven y realizan giros a personas que son conocidas de estos vulgarmente internos, que son los que están realizando las extorsiones. Entonces, sí, son cómplices en una parte como un canal, son como unos, son los que mueven el dinero para tratar de legalizar esas consignaciones. Entonces, se quedaría solo ahí en esa parte de complicidad, señor. No, pues ahí el hecho que usted me está diciendo hay que mirarlo total, porque si usted ya me dice que ahí reintegro dinero, yo no voy a poder decir que me está pagando, porque me está pagando y que yo vuelvo y se lo entrego. Ahí sí no, ahí sí toca joderlo y condenarlo y tendrá que ir a probar a ver qué es lo que está pasando. Pero todo depende en el tema de la autoría. Recuerde que los autores tienen dominio del hecho, dominan el hecho que se está ejecutando, ¿sí? Imagínese la persona que les compra cosas robadas a los ladrones. Esa persona en un primer momento no va a poder ser vinculada como autor. ¿Autor por qué? ¿Es que él va y roba y sabe a quiénes están robando? ¿O elige cuándo van a robar ellos? O todo? No. Él podrían vincularlo en una eventual participación de pronto como un cómplice, ¿sí? Y eso no sé si llegue hasta allá, porque tendrán que meterle, hay un tipo penal para quien compra cosas robadas y eso. No me acuerdo ahorita cuál es. Tendrán que meterle ese tipo penal. Pero Receptación, señor. presentación. De resto no le van a meter otra cosa, ¿sí? Porque no ha tenido ningún dominio del hecho. Acá volvemos a las llamadas. Establezca el dominio del hecho. Que él sabía que estaban llamando. Tengo una inquietud, señor. Señor. Si a esa persona que se le consignó la cuenta, a la cuenta, ¿no? Llámese quien sea, comerciante o X o Y, se le llama, se logra establecer que sí es Pedro Pérez, el dueño de la cuenta, se le indica que el dinero consignado es producto de una extorsión, que la víctima se encuentra en tal ciudad y que realizó esa consignación teniendo en cuenta las exigencias económicas que realizaba este bandido y no devuelve la plata, pudiera quedar en una autoría material. No. No, porque de nuevo vuelve. ¿Y cuál es la razón por la que no le devuelva? Si él me debía 20 millones y una víctima me consigna los 20, yo estoy teniendo un negocio con él. O sea, en un primer momento, claro, luego la justicia se los hará devolver, pero eso no puede ser prueba una vez directa de que entonces él tenga complicidad. Por eso le digo, el elemento tiene que estar probado, porque más allá de toda duda razonable es no dejarle ninguna duda al juez. Y ese ejemplo que yo le planteo a usted es una duda. Ah, ¿por qué no devuelve la plata? No, porque es que él me debía 20 millones y dijeron que me le iba a consignar y me lo consignaron. ¿Yo por qué voy a devolver si me está pagando lo que me debía? Y mira, acá tengo las letras y donde me pagó. Entonces, nunca es una presunción, sino toca es caso por caso establecer hasta dónde estaba vinculado y hasta dónde no. Listo, señor. Sí, o sea, siempre, nunca haga, por ejemplo, en eso, en el derecho, cosas o generalidades sobre cualquier caso, no porque se puede presentar la particularidad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, a mí qué días me pasó algo y yo le dije a mi socio no devuelva la plata. Y si hubiera sido una extorsión, yo no devuelvo la plata. ¿Por qué? Porque
consignaron a la cuenta de mi oficina 4,5 millones. Y le digo lo siguiente, y nos llamaron y que había sido un error, pero me llama usted y me dice a mí, es que es una extorsión. Por favor, consígnele a la cuenta de la víctima. Y yo le digo, no, yo no le consigno. Pídale al banco que me haga una reversión, pero yo no le consigno hacia la víctima. Ah, ¿que por qué? Que usted es cómplice. Yo le digo, no, no es que entonces me toca pagar IVA. Imagínese el IVA de 4,5, me toca que pagar 1 millón de pesos y a razón de qué. Yo no se los devuelvo. Yo se lo digo a usted, Sergio, yo no le devuelvo la plata. Yo no la volveré. Yo le digo, vaya al banco que me reversen la plata para que en días no me toque ir a declarar eso. Imagínense, entonces yo tengo que pagar 19% de 4 millones como 900,000 pesos. Yo no los pago. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces tenga siempre presente, por ejemplo, muchas cosas como esas, porque puede ser el caso. En el caso que usted me pone, entonces yo estaría vinculado con él. Y no, yo no los devuelvo porque no quiero pagar IVA. Y yo por la oficina, cada caso que no entre 4,5, 19% una vez. Eso más o menos 900,000 pesos. O sea, imagine usted, y yo los voy a tener que pagar. Si yo le consigno directamente a él, a la víctima una vez, eso me queda como una transacción. Y nunca me van a admitir en la DIAN que yo no reporte el IVA de eso. Se nos presentó un caso con un señor abogado aquí en Bucaramanga con esa situación. El abogado bajaba mucho palo gordo, atendía casos allá. Un bandido le pidió la cuenta para ver si lo podía contratar. El señor abogado, pues, fácil le dio la cuenta y le manifestó cuánto le podía cobrar por su defensa. Aún así, el señor abogado se fue normal para su oficina. Posteriormente le consignaron. Le volvieron a consignar y le consignaron como 3 veces. Pues él no sabía ni de dónde venía, ni informó tampoco, no sé si tenía que hacer algo más, pero la fiscalía lo estaba vinculando en ese delito de extorsión, señor, porque no tenía soporte, no tenía lo que le firman a un señor abogado como el poder, no tenía nada de eso para que él le giraran ese dinero. Y a esa cuenta del señor abogado siempre le dieron como 4 o 5 giros. Entonces, yo no sé si era por situación de los bandidos, pero lo querían vincular al proceso y un bandido de estos dio interrogatorio indiciado manifestando que las personas que prestan la cuenta reciben el 20% del valor consignado. Entonces la fiscalía se soportaba en eso y el señor abogado tenía algo de inconveniente, señor, con esa situación. No, total, y ahí ya con la ida en la cárcel, o sea, esa defensa de ese abogado va a estar complicadísima. O sea, complicada. Y más porque él debió haber hecho los reportes de una vez a la cuenta que no saben de dónde le estaban ingresando el dinero. O sea, de una vez a Bancolombia. O sea, yo ya veo la defensa de él brutal. O sea, está dificilísima. ¿Cómo se puede hacer una defensa? ¿Cómo se puede? ¿A quién se le reporta eso, jefe? ¿Cómo se hace eso? No, O sea, usted lo reporta a ¿al Bancolombia. banco? Sí, claro. Y con esos reportes ya, mire, no sé dónde me están llegando las consignaciones, les pido verificar y haga una vez denuncia. Porque, ¿qué más? O sea, él debió también haber dejado la denuncia. Pero como usted dijo, a veces entra, platica y uno dice, tan raro, es alguna deuda que me tenían y no. Pero No, ya y cuando es se que eso, pasa de millones, alguna cosa es de ponerle cuidado, sobre todo a los muchachos que nos están escuchando. Eso de prestar la cuenta no es nada bueno. Nada bueno. Que preste la cédula para que le consiguen una plata porque yo no tengo cédula, no es nada bueno. pero yo, o sea, yo, por ejemplo, yo sí tengo, o sea, a mí cualquier persona me puede embalar facilito, porque yo tengo Barrio Sánchez, que es mi oficina. Tengo los 3 cursos del IPREP, también de ahí me consignan. Tengo el consultorio jurídico de la UIS, también de ahí me consignan. Tengo Ocaña, que es donde trabajo, y ahí también me consignan. Tengo un trabajo donde recibo dinero en efectivo, y de ahí yo a veces me consigno, me hago transferencia y todo eso. O sea, usted imagine. Pero entonces, mire lo que usted decía anteriormente. Se pueden verificar sus extractos bancarios donde se demuestra que las consignaciones vienen del mismo lugar. ¿Cierto? Ah, de diferentes lugares, sí, pero vienen de los mismos. Siempre ha recibido consignaciones de allá.
Pero entonces es cuando se logra demostrar que de un día para otro, porque esas consignaciones en estos casos de extorsión se presentan es en un día. En un día te llegaron 10, 12, 14 millones de pesos y no supiste nada. Y cuando uno va a capturar esos bandidos de la cárcel que están allá guardados, entonces ellos manifiestan eso. No, yo sí, y a las personas que elegiramos, claro, uno les da el 20% de lo que uno gana. Entonces son ya declaraciones más complejas y complicadas en esa situación. Pero Señor. ahí hay algo para refutar y mire que siempre surge. Entonces, listo. Yo lo cogería y mire como investigador usted cómo lo coge. Sí, y es que a ellos siempre le ofrecemos el 10 y el 20. Yo, bueno. Entonces, usted tenía un contrato con el abogado para el 20%. Sí, total. Bueno. Las consignaciones llegaron en febrero y febrero. ¿Dónde le pidió usted que le entregara el 80% el abogado a usted? Y él se va a quedar así. No, yo le dije que me lo trajera, que me los consignara después. Bueno. ¿Cómo se comunicaba usted con el abogado? No. No, él venía acá. Va y mire el registro y lo volvió a sacar. Y ahí usted lo va cogiendo. O sea, él no va a tener pruebas. Si el abogado dice la verdad, ellos no tienen pruebas de contacto y no van a tener pruebas de vinculación de esa plata. Y entonces, ¿dónde se las iba a entregar y cuándo le iba a entregar el 80% restante? ¿Sí ve, por ejemplo, cómo surgen las defensas? Entonces, eso es muy importante, muchachos. O sea, sean ustedes muy vivos, porque, por ejemplo, lo que dice Sergio, total. O sea, ahorita que me lo planteó, yo no tenía defensa, me acabo de inventar eso. Y entonces yo decía, venga, pero el man no va a tener contacto con el abogado. Si el abogado está diciendo la verdad, porque la otra es que no está diciendo la verdad. No va a tener contacto. ¿Por qué pasaron 3 o 4 meses y él no le había hecho entrega del 80%? ¿Cómo era que se iban a volver a comunicar? Y luego aparece que el abogado nunca más le ha hecho una visita en la cárcel. Entonces, sujeto pasivo, la persona destinataria de la protección del bien jurídico, la persona que padeció la conducta desplegada por el sujeto activo de la conducta. Entre sujeto pasivo y víctima, ¿ustedes cuál creen que es la diferencia? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Las víctimas son las que ya sufrieron este delito, ya fueron vulneradas, y hay sujetos pasivos como los que no han sido vulnerados, que los delitos salen en protección a los menores y no han sido afectados. Esos menores, un ejemplo, pudieran ser sujetos pasivos. Bueno, ¿alguien se vio la audiencia de Uribe? Esto fue reformulado un poco y ahorita se está en debate si van a admitir como víctimas o no a Deyanira y a Guillén. A Guillén ya decidieron no admitirlo, se está en apelación eso, y a Deyanira la admitieron. El sujeto pasivo de la conducta, como ya les explicaba, puede ser el Estado, la comunidad. En un tipo penal de homicidio, el sujeto pasivo es quien muere. Pero víctimas, pues no va a ser él porque él no se puede parar de la tumba e ir a sentarse como víctima, ¿no? Las víctimas serán sus familiares, la persona que padece la conducta desplegada por el sujeto activo de la conducta. Y eso se ha dividido en dos. Las víctimas pueden ser también perjudicados, pueden ser víctimas directas o pueden ser víctimas indirectas. ¿Quién fue la persona que sufrió el tema con el caso ahorita Uribe? ¿Es Cepeda? ¿Alguien me puede confirmar el nombre del senador? Sí, señor. Cepeda, bueno. Cepeda, víctima directa. A él era el que le querían meter el montaje.
¿Quién salió perjudicado ahí? Deyanira. Ella no tuvo que ver nada con eso, pero perdió su trabajo, la iban a matar y le tocó irse del país por ese caso. ¿Y cuál es otra víctima indirecta? Pues podríamos estar hablando del esposo de Yanira, que fue la persona que contrataron para cometer los delitos y luego él se retrató y quería. Entonces, el sujeto pasivo es en quién recae. ¿Quién sería el sujeto pasivo y en ese momento directo? Pues sería Cepeda. Y víctimas son quienes se constituyen ahí. Miren que hasta Guillén quería constituirse como víctima. ¿Y era sujeto pasivo algo? No. En ese primer momento no es el estudio. Entonces, víctima es quien padece la conducta. Ya el muerto no la padece. ¿Sí? Pero si es un tipo penal de lesiones personales, pues el sujeto pasivo será la misma víctima porque él mismo irá a reclamar sus lesiones personales. Y es quien está padeciendo, pero un muerto ya no padece. ¿Claros? Sí, señor. Una cosa para los tipos penales y para el tema de la antijuridicidad que vamos a hablar después es que hay una diferencia entre daño y perjuicio. El daño no se repara, se reparan los perjuicios. Ah, es que usted me ocasionó un daño. Esperen, regálenme un segundo, que es que esto es una llamada importante familiar. Un segundito. Ya, muchachos, qué pena. Entonces, tengan en cuenta muy claro que el sujeto pasivo es a quien se le protege el bien jurídico y los perjudicados pues son quienes lo padecen. Les estaba explicando que una cosa es el daño, otra cosa es el perjuicio, que el daño no se repara, se reparan los perjuicios. Por ejemplo, si Sergio tiene una casa y a la mañana siguiente Sergio va a demoler la casa, pero en esa noche yo voy en una tractomula y me estrello con la casa que Sergio iba a demoler y se cae toda. Sergio tiene un daño, pero le ocasiona un perjuicio. No, señor. Antes que Lina, antes me tiene que pagar por haberle derrumbado la casa. No, mentiras, no me tiene que pagar. Pero si ven, o sea, antes le di un, por decirlo así, antes lo ayudé. Entonces, si bien hay un daño, no existe perjuicio. ¿Ahí habría daño contra la propiedad privada? No, porque aunque la norma diga daño, lo que tiene que haber es un perjuicio o un detrimento en el patrimonio económico, y no lo hay. ¿Claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor.
La conducta humana. La acción ha de entenderse de forma distinta, no como lo que las personas hacen, sino como el significado de lo que hacen, es decir, como un sentido. Todas las acciones no son meros acontecimientos, sino tienen un sentido significativo y por tanto no basta con describirlas, sino que es necesario entenderlas frente a los hechos que pueden explicar conforme a las leyes físicas, químicas, biológicas, matemáticas. Las acciones humanas han de ser interpretadas conforme a reglas y normas. El primer estado o paso de análisis es la conducta, que también puede llamarse acción o acto. Es el sustantivo del delito que garantiza políticamente la vigencia del nulo crimen sine conducta. Nulo es el crimen sin que exista una conducta. Voluntariedad más exteriorización de la misma es la conducta humana. Ah, tengo toda la voluntad de matar a alguien, pero no lo mato, entonces debo ser penado. No, ni siquiera por tentativa, porque una cosa es que tiene que haber la voluntad más exteriorizar esa voluntad y se dará la conducta humana. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí, Lina? Sí, sí, señor. Bueno. La modalidad de la conducta típica puede ser de acción o omisión, como ya les había dicho. La norma contiene una prohibición: falsificar, robar, calumniar o matar. ¿Cuál es la acción? Pues yo falsifico, yo robo, yo calumnio o yo mato. La acción es de omisión. Se espera que usted haga algo y no lo haga. Socorrer a alguien, pagar alimentos. Si yo no pago alimentos, ¿yo estoy haciendo alguna acción? No, estoy omitiendo hacer algo que se me exige hacer. Entonces, hay conductas de acción y conductas de omisión. Modalidades de la conducta típica. Omisión propia. Delitos de mera conducta. Hay dos tipos penales, perdón, dos clases de delitos, y unos son los delitos de resultado y otros son los delitos de mera conducta. Profesor, ¿cuál es un delito de resultado? No estoy metiéndome con los verbos, porque los dos pueden tener verbos de acción. Me explico mejor. ¿Cuál es un delito de resultado? Homicidio, yo maté a alguien. Hurto, yo lo hurté. El resultado tiene que darse. El bien jurídico se lesiona de manera clara. Si yo mato a alguien, pues él perdió la vida. Lesioné el bien jurídico de la vida. Si yo le quito a alguien su celular, pues lo desapoderé de su bien. Por lo tanto, hubo un resultado o existió un resultado. Delitos de mera conducta. Miren, por ejemplo, el porte de armas. El que porte, trafique municiones o cualquier cosa. Yo puedo ir por la calle y llevo mi pistola guardada, nunca la saco, doy 2 vueltas a la cuadra y vuelvo y me entro a la casa. Incurrí en el tipo penal de porte de armas de uso privativo. Porque simplemente con yo hacer algo, así no ejecute ninguna conducta exteriorizada, incurro en el tipo penal. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Okay. Por ejemplo, no, ese sería un elemento más complicado. También el porte de uso privativo, lo mismo. Todos esos elementos que solo con usted, por ejemplo, ejecutar, hacer la conducta, no ejecutarla, hacerla, ya incurre el tipo penal. La omisión propia solo admite modalidad dolosa. Sujeto activo puede ser indeterminado calificado. Consagración típica, omisión de socorro, el artículo 131. La omisión impropia es un delito de resultado, ¿sí? Omite algo en un resultado. Admite modalidad dolosa y culposa. Y el sujeto debe tener posición de garante con la persona.
Como es algo de resultado, es cuando usted, por ejemplo, está cuidando a alguien o tiene una posición con alguien y comete o ocurre esa conducta. ¿Qué es la posición de garante? Delitos contra la vida y la integridad personal, la libertad individual, la libertad de informaciones sexuales. Situaciones de la posición de garante. Cuando se suma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Cuando una estrecha comunidad de vida entre personas. Cuando se emprenda la relación de una actividad riesgosa por varias personas. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próxima para el bien jurídico correspondiente. Todo esto enmarca lo que sería posiciones de garante. Entonces, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o una fuente de riesgo, pues yo asumo la protección de un niño. Cuando una estrecha comunidad vive entre personas, los compañeros, podrían haber también ahí posiciones de garante. Cuando se emprende la realidad de una actividad riesgosa, conducir, por ejemplo, entre varias personas que salen en moto 10, 20, 30, 40 a montar. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próxima para el bien jurídico correspondiente, pues que ya exista un antecedente de riesgo en la persona a la que uno pues debería tener esa posición de garante. Clasificación de los delitos según la modalidad de realización. De mera conducta. No requiere la causación de un resultado. Por ejemplo, delitos sexuales. ¿Sí? Resultado. Se exige la producción de resultado. Se exige la producción de un resultado, por ejemplo, hurto y homicidio. Delitos sexuales luego lo explicaremos. No todos. ¿Sí? Hay que de pronto manejar eso muy conscientemente. Sí, porque en algunos delitos sexuales ahí ya la causación estuvo. Entonces, hay algunos de pronto de fotos, acoso, imágenes, alguna vuelta así, ¿cierto? Hay, por ejemplo, una duda con un tipo penal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el acceso carnal violento, pues obviamente exige el resultado de que yo acceda carnalmente a alguien y de manera violenta. La palabra violento va supeditado que la otra persona no quiera, ¿no? Porque entonces, ay, profesor, es que a mí me gusta el sadomasoquismo y estuve con mi novio, entonces acceso carnal violento. No, la violencia va encaminada específicamente a que la persona no quería, uno de los dos no quería. Ya cuando los dos no quieren es porque llevan 20, 30 años de matrimonio, entonces eso ya sucede. Pero en el otro ejemplo sería el acceso carnal con menor de 14 años. Porque el resultado no es accederlo, es una conducta, o yo lo veo de esa forma. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué es lo único que prueba? Que él accedió, pero eso no es lo que importa es que él sea menor de 14 años. ¿Sí? Es la conducta simplemente. Clasificación de los delitos según su consumación. Instantáneos. Son aquellos en que la realización total es inmediata, el homicidio. Pues ¿cuándo lo mató? Cuando se murió, cuando ya le dio el médico deceso a tales y tales horas. Permanentes son aquellos que se prolongan en el tiempo, como cuál, el secuestro. ¿Cuándo se determinó el secuestro? Pues cuando lo liberaron. De resto, en todo momento, si duró 2 años secuestrado, pues en todo momento ejecutó el delito de secuestro. Clasificación de lesión. Señor. Una gotica ahí atrás. ¿Y si el secuestrado no aparece? Será desaparición forzada. Siempre y cuando a él se lo hayan llevado, hayan exigido dinero. En algunos casos pasa de que las familias pagan, no lo devuelven. Hasta ahí era secuestro. Recuerde que la desaparición forzada es sacar a alguien de ese escenario legal y es para impedirle a los demás que sepan dónde están. En cambio, en el secuestro no, usted sabe dónde están. Pero una conducta de secuestro donde pidan dinero, usted sabe que él está secuestrado. Sí, y sabe que lo tienen. Entonces, donde pidan dinero y todo eso, y luego lo maten y lo escondan y todo eso, será secuestro y luego habrá desaparición forzada.
porque en ese momento nunca más les van a volver a contestar a las víctimas, ni nunca les van a decir dónde está el cuerpo, ni nunca les van a decir qué pasó. ¿Sí me van a entender, Sergio? Sí, señor. De lesión, el delito se consuma con una destrucción o menoscabo, por ejemplo, el homicidio del hurto. Se consuma con la lesión efectiva del bien jurídico. De peligro, no hay forma de lesión efectiva del bien jurídico determinado sin una probabilidad de que el comportamiento típico lo produzca. Peligro presunto, porte de armas o conspiración, o peligro concreto, incendio. Muchachos, preguntas hasta acá porque no voy a avanzar más de acá ya ahorita. Lina, ¿qué es la conducta típica? ¿Qué es la tipicidad? Es la, es la adecuación de una conducta a los presupuestos que detalla pues una legislación sobre un delito. ¿Okay? Y ahora en palabras simples, como yo te lo expliqué. Es esa pues acción o omisión que está decretada así como delito. ¿Sí? Tatiana, ¿cómo se divide la tipicidad? ¿Cuántos tipos de tipicidad hay? Dos, ¿Cuáles? subjetiva y objetiva, señor. Gracias. Juliana, ¿cuál es la clasificación o subclasificación de la tipicidad subjetiva? Señor. Señor, ¿cuáles son? El dolo, la culpa y la preintención. Preintención. Muchachos, algo de lo que yo les quería hablar antes y es muy importante que ustedes lo tengan presente ya ahorita que están en primer semestre y no es para asustarse ni eso, es que ustedes, como yo les dije, van a salir con un nombre. ¿Cuál nombre? El de la Universidad Industrial de Santander. Y es mi deber que cuando ustedes salgan con ese nombre acá, sostengan el título y los grados que nosotros tenemos, o sea, el reconocimiento que tenemos afuera. Si empieza a salir gente mal preparada, pues a mí también me va a afectar eso como egresado de la UIS porque van a decir la UIS es mala o no están formando bien. Hay trabajos que les voy a decir, o sea, aún parecen de colegio. Sé que algunos de ustedes pues, acabaron de salir del colegio y todo, pero ya están en un grado universitario, están en una tecnología, están en la Universidad Industrial de Santander y tienen que ser más cosas que hicieron a última hora, porque yo también he hecho cosas a última hora, entonces sé cómo se ven las cosas a última hora y ustedes me han presentado trabajos de esa forma. Entonces, muy importante que analicen lo que están haciendo, que analicen el compromiso que tienen con la universidad. Miren, por ejemplo, el tema de lo que ahorita yo les pregunto y la mayoría no sabe, luego me llaman o me escriben que no entienden. Yo con mucho gusto les explico nuevamente y les digo, pero es un compromiso de ustedes. Si no entienden esta parte tan simple, que a la vez es compleja porque es una de las más amplias que hay, pero es simple, entenderlo es muy fácil, como se los estoy explicando. Entonces, nunca van a poder llegar a ser o a tener un nivel como investigadores, como criminalistas, como policías judiciales, porque esta es la base de todo. Ustedes tienen un compromiso mucho más grande con la universidad que, por ejemplo, el que tenía yo. Mi clase de penal general era en 2 cursos y era 4 horas semanales. Ustedes tienen acá una carga con una intensidad horaria un poco menor. En la plataforma, si bien las fechas de pronto de subir los trabajos no están acordes, sí está el material de estudio que ustedes deberían estar leyendo para las clases. Esta modalidad presencial requiere que ustedes hayan estudiado antes de la clase para venir a la clase. Pero no es simplemente que ustedes están estudiando el día sábado. No, ustedes están estudiando más días y tienen que tener ese compromiso, ¿sí? Con la universidad. Puede ser que haya profesores de pronto un poco más
menos estrictos, menos rígidos, pero créanme que al final ustedes van a agradecer que tengan esto claro al momento en el que le vayan a dar un trabajo o vayan a trabajar con alguna fiscalía. Tener esto claro es supremamente importante para el reconocimiento que ustedes puedan tener o la labor que vayan a hacer. Entonces, sí les digo que tengan presente ese tema. Yo no quiero hacer perder a nadie. Les digo, todavía me pueden entregar el segundo producto los que no lo hayan hecho. Entréguenlo, súbanlo. Yo ahorita les habilito plataforma. No pasa nada, súbanlo. Obviamente no les voy a calificar como los que lo entregaron a tiempo, pero mi idea es que aprendan y no pierdan. Pero si tengo que hacer perder gente, voy a hacer perder gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay trabajos que en serio no le dedicaron más de 20 minutos. Y eso que no me puse a verificar por internet porque algunos ni me citaron. Y habían cosas que bajaron de internet y las copiaron directamente sin citar. Y eso les puede acarrear hasta problemas disciplinarios. Entonces sí ténganlo presente y los invito a que a partir de ahora estos trabajos que nos quedan los hagamos bien, lo hagamos de manera consciente. Les estoy dando 15 días. Eso es más que tiempo suficiente para que le dediquen 2 o 3 horas al trabajo que tienen que hacer. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, pues yo tengo una duda sobre pues el trabajo. Señora. Bueno, uno de los casos. En el primer caso, que es el de pues que el señor lo encuentran en fragante, sí, en el momento en el que hace el hurto. Ujú. En sí la pregunta es sobre la propuesta del defensor, ¿sí? Que él Sí. dice que pues se puede hacer se puede reparar el patrimonio económico, pero es que el artículo pues no salió de los almacenes. Sin embargo, pues ahí habría daño en el patrimonio económico del almacén. Espera a ver. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación que tenemos ahorita? Que alguien me los diga y vamos o los ayude a desarrollar de pronto un caso. Pero pues que ustedes por lo menos me digan que saben los ámbitos. Son tres, espera un momento. Profe, son en el tiempo, espacial y en cuanto a las personas. ¿Ok? ¿Y cuál considera alguno de ustedes que deberían aplicar ahí? Yo diría que en el tiempo no, O sea, por tú lo que descartas el tiempo. pues por lo que él o sea, lo vieron en ese mismo instante cuando salió de la tienda sin pagar. ¿Ok? ¿Quién más? También ley penal en tiempo, pues porque el delito pues ya está prescrito por la ley, ¿no? En el momento en que se comete la acción. ¿Por qué está prescrito? ¿No era el hurto? Ajá. Ya ahí lo tengo subido. ¿Sí era ese? No, 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 no. No, esperen, subí fue una sentencia. Esperen, espérenlo ahora. A ver, ¿qué me estás hablando de prescripción bajo qué artículo?
¿Ya leyeron todo el artículo 332, numeral 1, el artículo 6, el 239, el 241? Lina, Sí, señor, pero es que estoy buscando en dónde fue que, en cuál fue el artículo. ¿qué dice el 42 de la ley 600 del 2000? Que alguien me lo lea, por favor. Ese es el que habla de la reparación del patrimonio. Ok. Hay una sentencia y el tema que tenemos ahorita en este momento o que ha suscitado un problema es que la ley 600 del 2000, si bien no fue derogada, pues ahorita estamos es ante la ley 906 de 2004. Tienen que mirar muy bien eso. En Colombia, la ley 600 del 2000 se dio y solo duró 3 años, 4 años activa, y luego dijeron, no, esto es invivible, toca que meter la 906. Entonces, por ámbito temporal, tienen que ustedes mirar cuál hay. No habría aplicación del artículo 42 de la ley 600, y ya la Corte lo ha dicho. No, ahorita rige la 906, mira a ver qué hace. Entonces, eso es lo primero que está diciendo la norma ahí. Otro apunte para ustedes. Los delitos contra el patrimonio económico que afectan el patrimonio económico no tienen indemnización o daños morales. Antes en la ley 600, esa reparación de la que hablaba era integral. Entonces decía, repare materiales y repare morales. El daño que puedo tener. Ahorita dijeron no. En los delitos contra el patrimonio económico no hay daño moral. Entonces tienen que mirar cómo lo resuelven con los artículos que tienen acá, 332, numeral 1, la ley 906 de 2004, el artículo 6. Otra cosa, ay no, hay prohibición expresa hasta que no se reintegre el 50% del hurtado y se haga plazos para el otro 50%. Acá no se hurtó nada, ¿qué le voy a reintegrar? ¿Sí, Lina? Señor profe, sí, espera que hay un ruido acá. O sea, por ejemplo, lo que tú me decías, cuando haya que reparar, tiene que haber reparación. Acá no, porque ya los delitos económicos a él le devolvieron la cosa. Acá no tiene que haber reparación para poder ejecutar alguna de las causales que se van a pedir ahí. Por eso, entonces la defensa, pues, no sería por reparación, ¿no? No, no puede por el artículo 42 de la ley 600. Tienen que mirarse los otros que le puse la 906 y puede ser de pronto otra cosa. Por ejemplo, entonces, ¿cuál de los 3 ámbitos de la aplicación se basó el defensor para orientar a su cliente? Entonces, ahí ustedes lo que tienen que responder, porque ustedes están haciendo un análisis un poco más diferente, es en cuál se basó. Se basó en un ámbito temporal, ¿sí? Pongo ejemplo. ¿Por qué? Porque está aplicando una ley anterior, pero que es más favorable. Eso sería lo que ustedes tendrían que responder ahí. O sea, es más sencillo lo que están. No miren el tema de la reparación, eso. Se le está preguntando es el factor de la ley. ¿En qué se basó él? Si le está diciendo reparación y lo que me habla es ley 600 de reparación, pues está mirando es un ámbito temporal y que por favorabilidad podría dar. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Entonces es solo en qué ley penal se basó y no, o sea, es que creo que yo había leído que era clasificar si lo que estaba presentando el defensor era correcto o era incorrecto. Sí, esa es la primera pregunta, pero para eso tú tienes que mirar en cuál de los ámbitos también como la segunda se dio. Una vez mires lo de los ámbitos, puedes establecer si es correcta o no es correcta. ¿Sí me hago entender? Yo Sí, te señor. estoy hablando de lo del ámbito temporal. Una vez tú establezcas si él dio aplicación bien al ámbito temporal, que una ley anterior, una ley nueva, y que pues no haya un choque entre las dos, no estén derogadas, que eso lo tienen que mirar.
Entonces ahí sí puedes saber si es acertada o no la propuesta del defensor. Pero primero yo resolvería la segunda pregunta, aunque esté de segunda. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Gracias. ¿Cuál de los 3 ámbitos aplicó el defensor? Tal ámbito. Y luego responde, ¿es acertada la propuesta? No, porque aplicó el ámbito mal. O sí, porque lo aplicó bien. ¿Cómo lo aplicó bien? Pues explicas un poco, ¿no? Sí, Lina. Sí, señor. Bueno, me avisan cualquier cosa, quedamos pendientes, ¿listo? Vale, Estén profe, muy muchas bien, gracias. hasta luego. Profe, muchas gracias, que tenga buen día. Señora, hasta luego. Hasta luego, todos. profe. Hasta luego, Chao. profe.